Imagínate la escena, ahí estaba ella, la doctora Elena, en la cima del mundo. Una cirujana cardíaca a la que el planeta entero aplaudía de pie, ¿sabes? Su rostro aparecía en portadas de revistas importantes, de esas que ponen en el primer estante del kiosco. Su vida, vista desde fuera, parecía el guión de una película exitosa, sin ninguna falla. Una existencia impecable, construida con la precisión de un bisturí en la agitada jungla de asfalto. Pero, fíjate bien, para alcanzar ese nivel, se puso una armadura. La gente a su alrededor la describía como fría, casi robótica en su comportamiento diario. Es que su enfoque era tan intenso, tan absoluto, que no dejaba espacio para lo superfluo, para las trivialidades del día a día. Era como si cada gota de su energía se canalizara hacia las manos que salvaban vidas. Cualquier cosa fuera de la sala de operaciones, francamente, parecía una distracción sin importancia. Se movía por la gran ciudad con la confianza de quien domina cada paso del camino. Cada premio recibido era un ladrillo más en ese muro de éxito que construyó alrededor de sí misma una fortaleza de logros. Para todos los efectos, era la personificación de la victoria, la mujer que tenía absolutamente todo lo que el dinero y el prestigio podían comprar. Nadie se atrevía a cuestionar, nadie veía una sola grieta en aquella fachada de mármol. Pero, aquí entre nos, ¿qué pasa cuando el eco de los aplausos se apaga y solo queda el silencio? Pues sí, en ese silencio ensordecedor de su departamento de lujo, la armadura simplemente se venía abajo. Detrás de esa fachada de mujer inquebrantable, vivía una soledad que, la verdad, no daba tregua. No era una tristeza pasajera, de esas que una buena noche de sueño cura, no. Era algo crónico, un vacío que la acompañaba como una sombra, sin importar cuán brillante estuviera el sol afuera. La gran doctora Elena, que arreglaba los corazones de los demás, apenas sabía cómo remendar el suyo. Ese dolor tenía nombre y apellido, un acta de nacimiento marcada por el fuego y el humo. Ella era, para sí misma, la eterna huérfana de la tragedia, un título que ningún premio o reconocimiento podría borrar. Siendo todavía muy niña, perdió a sus padres de la forma más terrible que se puede imaginar, en un incendio devastador. Y la ironía más cruel del destino, amigo mío, es que la tragedia ocurrió justamente en el hospital de su ciudad natal, un lugar que debería ser de sanación. Esta historia era el cimiento secreto de todo lo que ella era, la base invisible sobre la cual construyó su imperio. Mientras el mundo veía a la médica genial que desafiaba a la muerte, por dentro, ella todavía se veía como aquella niñita asustada en medio de los escombros. Era una dualidad que la consumía, un verdadero nudo en la garganta que nunca se desataba. A fin de cuentas, para todos a su alrededor, su historia era un ejemplo de superación y siempre se encargaban de recordárselo. Y ahí es donde la cosa se complicaba, amigo mío. La gente, siempre con la mejor de las intenciones, claro, repetía el mismo guión ensayado. Bastaba con que entrara a una habitación para que luego oyera, Elena, eres un verdadero milagro, una inspiración de superación. Era un consenso general, una especie de verdad absoluta que nadie se atrevía a cuestionar. Lo que no sabían era que cada una de esas palabras bien intencionadas era como un ladrillo más en el muro que la separaba del mundo. Luego venía el resto del discurso, tu tío, qué gran hombre. Te crió tan bien, decían, o el golpe final, tus padres estarían inmensamente orgullosos de ti. ¿Sabes por qué esas frases le sonaban tan huecas? Porque ignoraban por completo la herida. Celebraban la llegada a la meta de una carrera que, para Elena, todavía se estaba disputando en el lodo, todos los días. Nadie le preguntaba cómo se sentía realmente, solo afirmaban cómo debería sentirse. El resultado de todo esto era un aislamiento invisible, mucho más cruel que la soledad física. Podía estar en medio de una fiesta, recibiendo un premio, y sentirse la persona más sola del universo. Porque, al final, nadie allí estaba conectando con la Elena de verdad, sino con el personaje que habían creado para ella. Y cuando se vive así, como un actor en el escenario de otros, es casi imposible construir un lazo real. Era solo cuestión de tiempo hasta que esa muralla interna le cobrara un precio muy alto en su vida más íntima. Y ese precio alto no tardó nada en llegar, y tenía nombre, un anillo de compromiso y la promesa de un futuro juntos. Él era un buen hombre, ¿sabes? Del tipo paciente,
que realmente se preocupaba e intentaba conectar con ella de todas las formas posibles. Pero, incluso en los momentos que deberían ser de pura alegría, Elena sentía que solo estaba representando un papel. El disfraz de novia feliz, de mujer enamorada, se estaba volviendo demasiado pesado de llevar. La conversación definitiva ocurrió en una noche fría, de esas que invitan al recogimiento. Él tomó sus manos, esas mismas manos que obraban milagros, y con una honestidad dolorosa, desmontó la farsa. Con la voz tranquila y una profunda tristeza en la mirada, verbalizó lo que ella, en el fondo, ya sabía. Te amo, Elena, comenzó, pero parece que estoy tratando de abrazar a una estatua de hielo. Su frase final resonó en el silencio del apartamento, hay un muro ahí dentro que nadie puede derribar. Y aquellas palabras, por más que dolieran como un bisturí en la propia piel, fueron lo más real que ella había escuchado en años. Él no la llamó milagro, ni heroína. La vio exactamente como ella se sentía, inalcanzable. Pero, en lugar de usar esa verdad para buscar ayuda, hizo lo contrario. Decidió reforzar aún más ese muro con el único material que dominaba, el concreto del éxito. Con su vida personal en ruinas, Elena se aferró al único pilar que parecía firme, su carrera. La profesión dejó de ser un trabajo y se convirtió, de hecho, en un falso ídolo. Era una deidad de bata blanca a la que le dedicaba cada segundo de su existencia, esperando a cambio la salvación. Si el amor y las relaciones eran un campo minado e impredecible, la sala de operaciones era su reino de control absoluto, donde ella siempre ganaba. Ella realmente creía, en el fondo, que cada premio en la estantería llenaría un pedacito de ese agujero en el alma. Cada vida que salvaba sería como una palada de tierra arrojada sobre el recuerdo de aquel incendio. Y, por un breve momento, la estrategia pareció funcionar. La adrenalina del éxito, el aplauso, el reconocimiento, todo eso era un analgésico potente. ¿El problema? El efecto pasaba rápido, y el dolor crónico siempre volvía, a veces aún más fuerte. Su vida, entonces, se convirtió en una cacería insaciable por el próximo logro, la siguiente dosis de alivio pasajero. Solo que en el silencio de la madrugada, el vacío seguía allí, intacto, casi burlándose de sus medallas y trofeos. Empezó a darse cuenta de que no estaba lidiando con una herida común que necesitaba cicatrizar. Era una sensación diferente, más extraña y persistente. Era el dolor agudo y constante por una parte de sí misma que fue amputada, pero que continuaba doliendo todos los días. ¿Has oído hablar del síndrome del miembro fantasma? Es un fenómeno médico real y muy curioso. Una persona que perdió un brazo, por ejemplo, sigue sintiendo todo en él, comezón, hormigueo y, muchas veces, un dolor insoportable. Para el cerebro, el miembro todavía está ahí. El dolor es 100% real, aunque nadie más pueda ver el brazo que duele. Fue exactamente en ese concepto donde Elena encontró, por primera vez, un nombre para su agonía. Finalmente entendió que vivía con una versión emocional y profunda de este síndrome. Su alma sentía todos los días el dolor agudo de la parte que le fue brutalmente amputada en aquella noche de fuego. Y esa parte no era un miembro físico, sino algo infinitamente más vital, su familia. El incendio no fue solo una tragedia que dejó una cicatriz, fue una amputación en el centro mismo de su identidad, la extirpación de su puerto seguro. Esta percepción fue un parteaguas, ¿entiendes? De repente, su dolor era legítimo, casi un hecho neurológico de su historia. Nadie podía ver a la familia que perdió, así como no se ve el miembro amputado, pero el dolor que sentía era innegable. Y en el momento en que dejó de luchar contra el dolor y lo aceptó como real, otra puerta se abrió. Una duda peligrosa y crucial comenzó a surgir, ¿y si la historia que siempre le contaron no fuera la cicatriz, sino el origen mismo de la infección? La escena era la imagen perfecta del éxito, la doctora Elena en un escenario suntuoso, recibiendo otro homenaje de inmenso prestigio. Los aplausos llegaban en oleadas, los flashes de las cámaras estallaban, el mundo celebraba, una vez más, su competencia incuestionable. Solo que, por primera vez en su vida, el ruido externo ya no podía ahogar el zumbido dentro de su cabeza. La imagen del miembro fantasma se había instalado de tal manera que ya no podía ignorarla. Fue allí, sosteniendo el trofeo frío y pesado, que el pensamiento tomó su forma final, de una manera clara y cortante.
Un IC que tenía el poder de implosionar todo su universo, toda la identidad que conocía. La pregunta que resonó en su mente fue, ¿y si la historia que me contaron sobre mi vida, la de la huérfana que se convirtió en un milagro de superación, fuera en realidad el origen de mi enfermedad? La parte final del pensamiento fue aún más aterradora, ¿y no la noble cicatriz de la que debería enorgullecerme? En ese instante, la estatua de hielo no solo se agrietó, sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Todo lo que aceptaba como verdad, su fuerza, la belleza de su superación, el orgullo de sus padres, se convirtió en un gigantesco signo de interrogación. Todavía no tenía ninguna respuesta, ni la menor pista de dónde buscar, solo esa duda colosal. Pero, a veces, amigo mío, basta una única pregunta honesta para poner el destino en movimiento. Y el destino, como si escuchara su llamado, estaba a punto de enviarle una invitación que sería imposible de rechazar. Y como si el universo hubiera escuchado su pregunta, la respuesta no tardó en tocar a su puerta. Pocos días después de esa crisis existencial en el escenario, un sobre elegante y oficial llegó a su consultorio. No era una invitación cualquiera, no señor. Venía con el escudo de un lugar que ella pasó toda su vida tratando de olvidar. Era un llamado del hospital de su ciudad natal, el mismo lugar que atormentaba sus noches. El hospital, ahora totalmente reconstruido de las cenizas del pasado, quería que ella fuera la gran estrella de su ceremonia de reinauguración. La invitación, fíjate qué ironía, era para dos cosas específicas. Primero, para inaugurar la novísima y más moderna ala de cardiología del país, su gran especialidad. Y segundo, para recibir lo que sería, sin lugar a dudas, el mayor y más significativo homenaje de toda su carrera profesional. La Elena de antes, la de la armadura, habría aceptado al instante, movida por el ego y la gloria. Pero la Elena de ahora, la mujer con una duda colosal en el alma, vio algo mucho más allá en esa invitación. Vio allí una oportunidad, quizás la única, de volver a la escena del crimen, por así decirlo. Decidió ir, pero no como la médica celebridad que todos esperaban. Iría como una investigadora, con los ojos del alma bien abiertos a cualquier señal, por pequeña que fuera. Allí estaba ella, caminando por los pasillos impecables del hospital reconstruido. El lugar era moderno, aséptico, olía a pintura fresca y a una segunda oportunidad. Un administrador de traje planchado hablaba sin parar sobre los nuevos equipos, un bla 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 técnico que Elena apenas escuchaba. Sus ojos de investigadora barrían cada rincón, cada rostro, buscando algo que ni ella misma sabía qué era. Fue entonces cuando lo vio, un conserje, de espaldas, limpiando el piso al final de un pasillo. No fue nada obvio, ¿entiendes? Era algo en su postura, una ligera inclinación de los hombros mientras trabajaba. La forma en que empujaba el trapeador, con una economía de movimientos, una cadencia casi musical, que parecía demasiado familiar. Cada gesto suyo parecía resonar en un lugar muy, muy profundo de su memoria, un cine antiguo y mudo de su infancia. El mundo a su alrededor desapareció, la comitiva, la palabrería, todo se convirtió en un ruido de fondo. Ella simplemente se detuvo, paralizada. Entonces, como si sintiera el peso de esa mirada fija, el hombre se giró lentamente. En el instante en que sus ojos se cruzaron, fue como si un cable de alta tensión los conectara. No era un rostro que reconociera de su vida adulta, pero era un alma que su propia alma pareció reconocer al momento. Una familiaridad aterradora, de esas que sacuden todas las certezas, la invadió. Su mente gritaba que huyera, pero el instinto, una fuerza que apenas sabía que poseía, la obligó a encontrar un pretexto para acercarse. Reuniendo todo el valor que pudo encontrar, Elena se zafó del grupo de administradores. La doctora Elena, la mujer que daba discursos ante multitudes de miles de personas, sintió la boca seca y la voz desaparecer. Se acercó al conserje, que la observaba con una curiosidad tranquila, e hizo la pregunta más banal que pudo pensar, con una voz temblorosa que apenas reconoció como suya: «Disculpe, ¿sabe usted dónde está el auditorio?». El hombre esbozó una sonrisa sencilla, y con una voz sorprendentemente gentil y cálida, respondió a su pregunta. La serenidad de él contrastaba brutalmente con el pánico que ella sentía por dentro. «Claro, señora. Solo siga recto por este pasillo y de vuelta a la derecha», dijo.
Y entonces, mientras señalaba el camino con la mano callosa por el trabajo, hizo algo más. De forma casi automática, comenzó a tararear en voz baja una melodía antigua y repetitiva. ¿Esa melodía? Dios mío, esa melodía no entró por los oídos de Elena, sino directamente por su alma. No era un recuerdo claro, sino un eco, una sombra de música proveniente de un lugar muy lejano. Una canción de cuna que vibraba en algún sótano olvidado de su memoria infantil. Fue la primera prueba de que no estaba loca, una pequeña pero gigantesca victoria. Ese sonido fue el primer estímulo real en su miembro fantasma adormecido. Hasta ese exacto momento, el síndrome del miembro fantasma era solo un dolor sordo y constante, una tristeza sin un detonante claro. Era la ausencia que dolía, el vacío, pero sin un punto específico que ella pudiera tocar. Esa canción de cuna, amigo mío, cambió completamente las reglas del juego. Fue el primer estímulo real y localizado en esa parte ausente de su alma. Fue como si, después de 30 años, alguien finalmente encontrara el nervio correcto. Imagina un hilo de cobre finísimo, un nervio que ella ni siquiera sabía que aún existía, enterrado bajo los escombros de su memoria. La melodía tarareada por aquel conserje fue la carga eléctrica que recorrió ese hilo y disparó una señal luminosa en su conciencia. Y el mensaje de esa señal no era de dolor, fíjate bien, sino de pura existencia. Decía, estoy aquí. La conexión es real. Fue la prueba definitiva de que el lazo no había sido destruido para siempre. Esta constatación fue la prueba irrefutable, la evidencia que ninguna lógica podía ya negar, de que la conexión con su pasado no estaba muerta. Estaba solo, adormecida, esperando el estímulo adecuado para finalmente despertar de un sueño de décadas. Un torbellino de euforia se apoderó de Elena, y con el corazón latiendo con fuerza, sintió la necesidad urgente de compartirlo. La primera persona que le vino a la mente, obviamente, fue su tío Ricardo, el hombre que la crió y que era su única familia. Aún sintiendo el corazón acelerado por el descubrimiento, se refugió en un rincón más tranquilo del hospital, con el celular en la mano. La euforia era tanta que las palabras salieron atropelladas, llenas de una esperanza que no sentía desde hacía años. Le llamó a su tío Ricardo, su puerto seguro, la única familia que le quedaba. Emocionada, le contó todo, el conserje, la postura familiar, la canción de cuna que resonó en su alma, esperando que él la ayudara a entender. La respuesta al otro lado de la línea, sin embargo, no fue de entusiasmo o curiosidad. Fue un silencio pesado y helado que pareció durar una eternidad. Y entonces, la voz de Ricardo sonó, no con el cariño de siempre, sino con una dureza que la asustó. Elena, para con esta locura ahora mismo, dijo, con la voz cortante. Es tu trauma hablando, haciéndote ver cosas que no existen. No se detuvo ahí. Su tono de voz se volvió aún más severo, transformando la preocupación en acusación. Francamente, estás siendo irrespetuosa, sentenció. Estás faltando al respeto a la memoria de tu padre, que murió como un héroe en ese mismo lugar para salvarte. Aquellas palabras, diseñadas para culparla y hacerla retroceder, sonaron como una alarma de incendio en su mente. Su intento de apagar la llama, en realidad, la convirtió en un incendio de determinación. Elena colgó el celular, pero el eco de las frías palabras de su tío seguía vibrando en su mente. Ese para con esto no sonó como un consejo protector, sino como la orden de alguien que teme que un secreto sea revelado. En ese preciso instante, toda su intuición se cristalizó en una única y sólida certeza, había algo muy mal en esa historia. El miedo dio paso a una claridad quirúrgica, y el intento de él por apagar la llama, en realidad, encendió un fuego de proporciones incontrolables. Entendió que ya no podía depender de los recuerdos de los demás, que podían ser defectuosos, manipulados o simplemente falsos. Si quería la verdad, necesitaría hechos, documentos, pruebas que no pudieran ser refutadas. Allí mismo, en el silencio del coche, antes de volver a la farsa de la ceremonia, actuó. Con unos pocos toques en la pantalla del celular, investigó y contrató discretamente al mejor investigador privado de la región. La búsqueda dejó de ser emocional y se convirtió en oficial. Las instrucciones para el investigador fueron precisas, directas al grano. Quería dos cosas fundamentales. Primero,
los registros completos de la investigación policial sobre el incendio. Y segundo, quizás lo más importante, la lista de todos los empleados que trabajaban en el hospital en aquella época fatídica. Mientras el detective comenzaba a excavar el pasado en los archivos polvorientos, Elena sintió la necesidad de empezar a excavar su propia mente. Necesitaba entender cómo el cuerpo podía recordar cosas que la conciencia había olvidado por completo. ¿Sabes cuando hueles un pastel y, de la nada, te sientes de vuelta en la cocina de tu abuela, incluso sin tener una imagen clara de ella? ¿O cuando los primeros segundos de una canción antigua te provocan un escalofrío o una alegría que no sabes explicar? Eso, amigo mío, tiene un nombre, es la memoria implícita en acción. No es la memoria del yo recuerdo que, sino la memoria del yo siento que. Es nuestro cuerpo guardando las informaciones sensoriales, incluso cuando la mente no guarda la fotografía. Nuestro cuerpo funciona como nuestro primer disco duro, grabando todo desde el día en que nacemos. En nuestra primera infancia, principalmente, no formamos recuerdos como una película con principio, nudo y desenlace. Grabamos las sensaciones puras, el tono de voz de quien nos cantaba, la sensación de seguridad de un abrazo, la cadencia de los pasos de alguien. Son archivos grabados directamente en nuestro sistema nervioso, que permanecen ahí, adormecidos. Al investigar sobre esto, Elena sintió como si una bombilla se encendiera en el sótano oscuro de su mente. Su cuerpo no estaba defectuoso, ni era el trauma hablando de forma aleatoria, como dijo su tío. Su cuerpo le estaba dando un mapa. Las reacciones que tuvo ante el conserje no eran síntomas de una enfermedad, sino las primeras pistas de una búsqueda del tesoro. Y esas pistas no apuntaban a las paredes o al techo de su vida. Apuntaban a algo mucho más profundo, los propios cimientos sobre los cuales se construyó toda su historia. Piensa en la historia que contamos sobre nosotros mismos como los cimientos de una casa. Es la parte que nadie ve, que queda enterrada, pero que sostiene absolutamente todo lo demás. Con mucho trabajo y dedicación, puedes construir un verdadero palacio sobre esa base, algo impresionante. Puedes decorar con lujo, recibir premios de arquitectura y ser la casa más admirada del barrio. Pero, aquí entre nos, ¿de qué sirve todo eso si los cimientos, allá en la oscuridad, están agrietados? Esta imagen le cayó como anillo al dedo a Elena. Ella, sin duda, había construido un palacio. Su carrera brillante, los premios, el respeto mundial, era una estructura de rascacielos. Pero el dolor fantasma, la extraña reacción de su tío, la canción de cuna, todo eso era el sonido de la estructura crujiendo. Eran las señales claras de que la base, la historia que le contaron sobre su origen, estaba fundamentalmente comprometida y necesitaba atención urgente. Ante esta claridad aterradora, solo había una actitud que podía tomar a alguien como ella. Necesitaba bajar al sótano oscuro de su propia historia, y con una linterna en la mano, inspeccionar los cimientos. Tenía que mirar de cerca cada grieta, cada punto de infiltración, sin miedo de lo que pudiera encontrar. Lo que no imaginaba, sin embargo, es que al empezar a dar unos ligeros golpecitos en las paredes para probar la integridad de la estructura, los otros residentes de la casa empezarían a ponerse muy nerviosos. Y los golpecitos en la pared comenzaron, de forma sutil y estratégica, como era el estilo de la doctora Elena. Durante las reuniones y los eventos, hacía preguntas casuales al administrador del hospital sobre los protocolos de seguridad de la época del incendio, sobre los archivos, sobre las víctimas. El hombre, antes tan elocuente, comenzó a tartamudear y a sudar frío, desviando la mirada. Con cada nueva pregunta, se ponía visiblemente nervioso, como si ella estuviera caminando sobre un campo minado. Paralelamente, las llamadas de su tío Ricardo se volvieron más frecuentes y el tono, innegablemente más hostil. La acusaba de estar obsesionada, de ser ingrata, de querer manchar la memoria heroica de su padre con teorías locas. Pero mientras los hombres con algo de poder intentaban silenciarla con nerviosismo y rabia, surgió otro tipo de señal. Una señora, una enfermera ya jubilada que estaba allí para el homenaje, la observaba siempre desde lejos. La hostilidad del tío era fácil de leer, una reacción de defensa. Pero la mirada de esa enfermera, esa mirada era mucho más compleja. Siempre que veía a Elena cerca del conserje, los ojos de esa mujer se llenaban de una extraña mezcla de lástima y miedo.
Lástima por el viaje que Elena estaba comenzando, y miedo de lo que podría terminar descubriendo. Elena sintió, con toda su intuición, que esa mirada silenciosa era una pieza clave y que era solo cuestión de tiempo para que se transformara en algo más. La intuición de Elena estaba, una vez más, absolutamente en lo cierto. Al final de ese día agotador, mientras caminaba hacia su coche en el estacionamiento casi vacío, la enfermera jubilada apareció. Surgió de forma sigilosa, mirando a los lados, y extendió su mano temblorosa sosteniendo una cajita de metal, gastada y oxidada. Esto, susurró, se encontró en los escombros, en el armario de los empleados. Dijeron que era de tu padre y que había que tirarlo. Lo guardé durante todos estos años. Y así como vino, se fue, dejando a Elena con el corazón en un puño. Ya dentro del coche, con las puertas cerradas, sus manos, normalmente tan firmes para operar, temblaban al abrir la caja. Dentro, reposaban dos cosas. La primera era un encendedor de metal, claramente antiguo, con dos iniciales grabadas de forma elegante, AC. La segunda era una fotografía, pequeña y amarillenta por el tiempo, de un hombre joven y sonriente sosteniendo a un bebé recién nacido en brazos. El aire simplemente se escapó de los pulmones de Elena. El hombre en la foto era, inconfundiblemente, el conserje. Y el bebé era ella. De repente, las iniciales AC en el encendedor cobraron un sentido explosivo. AD. Antonio. Su nombre era Antonio. Y no era solo un conserje con un rostro familiar y una canción en la memoria. Era su padre. En ese momento, la doctora Elena, la estatua de hielo, la fortaleza de éxito, simplemente se desintegró. La mentira era real, era palpable, y la vida que conocía hasta ese instante había dejado de existir para siempre. Allí, sentada en la soledad de su coche, sosteniendo la prueba física de su verdadera historia, la famosa estatua de hielo no solo se derritió, se evaporó. Un sollozo profundo, proveniente de un lugar guardado durante 30 años, finalmente rompió la presa del control. No eran solo lágrimas de tristeza, sino de una extraña y dolorosa liberación. Era el alivio de entender finalmente que no estaba loca, mezclado con el dolor de darse cuenta del tamaño del engaño. La mentira, antes una sospecha, ahora era real y tenía un rostro. Y el arquitecto de esa mentira, la persona que construyó los cimientos agrietados sobre los que ella vivió, era la persona en la que más confiaba en el mundo. Su tío Ricardo. El hombre que la crió, que la llamaba mi milagro, que la consoló por la muerte de sus padres. Cada palabra de consuelo de él en el pasado ahora sonaba como parte de una conspiración cruel, un teatro muy bien montado. Mirando a través del parabrisas del coche, la vida de antes, la de la doctora Elena, parecía el recuerdo de otra persona. No había forma de desver esa foto o desaprender el nombre de Antonio. Volver a esa vida era, simple y totalmente, imposible. El puente hacia su pasado de mentiras había sido quemado y se encontró en un nuevo territorio, sin mapa. En este caos, necesitaba un ancla, una regla simple para guiar su intuición, que ahora era la única brújula que le quedaba. Cuando el mundo de alguien se pone de cabeza, es necesario aferrarse a algo. Y la primera herramienta que Elena adoptó como su nueva regla de vida fue la simple y poderosa regla de los 3 porqués. El concepto es genial, cuando tu intuición grite, cuando sientas ese nudo en la garganta sin una razón obvia, no lo ignores. En lugar de ahogarte en la emoción, te detienes y te preguntas, con honestidad, ¿por qué estoy sintiendo esto? Y después de responder, preguntas de nuevo, y de nuevo. Usemos su ejemplo para que quede más claro. Pregunta 1. ¿Por qué la reacción de mi tío me dejó tan desconfiada? Respuesta superficial, porque fue muy duro conmigo. Ok, segundo ¿por qué? Pero, ¿por qué su dureza me pareció tan equivocada? Respuesta más profunda, porque no fue una reacción de preocupación, sino de pánico. Parecía tener miedo. Genial, tercer y último ¿por qué? ¿Por qué la verdad le daría tanto miedo? La respuesta final y verdadera aparece, porque él es parte de la mentira. Esta regla se convirtió en la brújula de Elena para navegar en sus propias sospechas. Nos enseña a no aceptar la primera respuesta que nuestra mente nos da, sino a pelar las capas de la cebolla hasta encontrar el centro. La intuición grita, es verdad,
pero son los porqués los que traducen ese grito en palabras y, finalmente, en una dirección clara a seguir. Y una vez que se tiene esa claridad interna, es necesario encontrar un punto de partida en el mundo real, algo para anclar la investigación. Una vez que la claridad de los porqués te da una dirección, necesitas la segunda herramienta, el ancla. El primer paso práctico para investigar tu propia vida es este: busca un objeto. La intuición es tu brújula, sin duda, pero un objeto físico es tu primer pedazo de mapa. Puede ser una fotografía amarillenta, una carta guardada en el fondo de un cajón, un certificado, cualquier cosa. Algo que puedas sostener para que tu búsqueda no se pierda en el peligroso mundo de las ideas. Piénsalo bien, ¿no fue exactamente eso lo que desbloqueó el viaje de Elena? Su búsqueda solo se convirtió en una investigación de verdad cuando apareció un objeto. La cajita de metal oxidada fue su punto de anclaje, la prueba de que no estaba delirando. Dentro de ella, la fotografía de su verdadero padre, Antonio, sosteniéndola en brazos, fue lo que transformó la sospecha en hecho. El objeto saca la verdad del campo de la imaginación y la trae a la palma de tu mano. Con una brújula interna para guiar sus sentimientos y un ancla externa para probar los hechos, Elena se sintió, por primera vez, equipada para la lucha. Estas dos herramientas le dan a cualquier persona el valor para comenzar a cuestionar su propia historia. Aportan método al caos y luz a la oscuridad. Pero es necesario entender algo crucial sobre este viaje: es necesario, pero es extremadamente doloroso. De hecho, es muy parecido a la especialidad de la propia Elena, una cirugía a corazón abierto. ¿Y quién mejor para entender la naturaleza de esta búsqueda que la propia doctora Elena, una cirujana cardíaca? Ella, que pasó la vida abriendo el pecho de las personas, entendió la analogía final y más importante. La búsqueda de la verdad personal es exactamente como una cirugía a corazón abierto. No sirve de nada tomar un medicamento para el dolor si el problema es una arteria obstruida. Para la curación real, no existen atajos, es necesario abrir el pecho. En esta cirugía del alma, primero se necesita valor para abrir el pecho, es decir, revisitar el trauma sin anestesia. Después, es necesario tener estómago para enfrentar lo que está enfermo, que es mirar la mentira y la traición de frente, sin desviar la mirada. Y por último, es preciso exponer todo a la luz, dejar de guardar el secreto. Es un proceso, como ella bien sabía, extremadamente arriesgado y doloroso, y muchos prefieren morir con la enfermedad a arriesgarse en la cirugía. Pero para Elena, no había otra opción. Entendió que, por más aterradora que fuera la operación, era el único camino hacia la curación real y definitiva. Continuar en la mentira sería una muerte lenta. Armada con sus herramientas y esta claridad quirúrgica, se sintió lista para ser la cirujana de su propia historia. El problema, amigo mío, es que se olvidó de algo crucial. La verdad, al igual que un bisturí, es una herramienta de curación, pero si se usa sin ninguna empatía, se transforma en un arma. Y fue ahí donde cometió su mayor error, un error clásico nacido de la prisa de quien finalmente cree tener todas las respuestas. Con la fotografía en la mano como si fuera un arma o una orden judicial, fue tras él. Lo encontró en un área de servicio, tranquilo, organizando sus productos de limpieza, inmerso en su mundo simple. Elena no pensó en tener calma, en ser gentil. Actuó como la cirujana, no como la hija, lista para cortar el mal de raíz de una vez por todas. Se paró frente a él, bloqueando el paso, y prácticamente le restregó la foto amarillenta en la cara. Las preguntas salieron afiladas como un bisturí: ¿su nombre es Antonio? Y antes de que el hombre pudiera siquiera respirar, vino con la segunda cuchilla, cargada con el peso de 3 décadas de dolor: ¿usted es mi padre? El hombre miró de la foto a los ojos intensos de ella, y toda la sangre pareció desaparecer de su rostro, dejándolo pálido como la cera. Con los ojos desorbitados, no de reconocimiento, sino de puro pavor, él solo negó con la cabeza. Balbuceando un no casi inaudible, se dio la vuelta y prácticamente huyó de allí, escapando como si hubiera visto un fantasma. Elena se quedó parada, con la foto en la mano y un silencio ensordecedor en el pasillo. La cirugía había sido un completo desastre. Fue en ese fracaso rotundo que se vio forzada a aprender, de la manera más dura, la verdadera lección de la humildad.
En ese silencio incómodo del pasillo, viendo la figura de su padre alejarse en pánico, Elena finalmente entendió. La lección de la humildad no llegó como una epifanía suave, sino como un puñetazo en el estómago. Comprendió, de la manera más dura, que la verdad, por más pura que sea, no puede ni debe ser usada como un arma. No puedes simplemente arrancar una flecha alojada en el pecho de alguien, se necesita técnica, cuidado y, sobre todo, amabilidad. Se dio cuenta de que lo que esa alma asustada necesitaba no era un bisturí afilado, sino empatía. La cirujana debía dar paso a la hija. Entendió que para curar una herida que se había infectado durante 30 largos años, no se usa una acusación directa. El antídoto para una mentira tan antigua no era una verdad gritada a los cuatro vientos. El único remedio posible sería un amor paciente y un acercamiento cuidadoso, paso a paso. Esta lección, aprendida a través de un fracaso doloroso, fue quizás el punto de inflexión más importante de su viaje. De nada servía tener el mapa del tesoro si lo usaba para herir a la única persona que importaba. Respiró hondo, guardó la fotografía y una nueva determinación, más tranquila y mucho más sabia, se apoderó de ella. Necesitaba cambiar completamente el enfoque. A partir de ese momento, no sería la investigadora, sino solo Elena, una mujer tratando, poco a poco, de reaproximarse a un hombre muy asustado. Y así, la gran cirujana cambió radicalmente su enfoque, su visión de cómo debería construirse el futuro. Entendió que la armadura de doctora Elena, con todo su poder y fama, era, en realidad, su mayor barrera. Entonces, se la quitó. Comenzó a ir al hospital en sus horas libres, con ropa casual, sin bata y sin la comitiva de siempre. No era la médica ilustre visitando la institución, sino solo Elena, una mujer sosteniendo un termo de café. Al principio, él se sentía claramente incómodo, desviaba la mirada e intentaba mantenerse ocupado en otro rincón. Pero ella no forzaba las cosas. Simplemente dejaba el café en una encimera cercana, le daba un buenos días y se alejaba. Poco a poco, muy poco a poco, comenzaron a intercambiar algunas palabras. Cosas banales, sobre la lluvia, sobre el calor, sobre el tiempo. Conversaciones que parecen no significar nada, pero que en realidad lo significan todo, pues son los ladrillos que construyen el puente de la confianza. Día tras día, vio la magia de la paciencia suceder justo frente a ella. El miedo profundo en los ojos de él fue, lentamente, disolviéndose y dando lugar a una chispa de curiosidad. Él no lo sabía, pero esta nueva actitud de Elena estaba siendo observada desde lejos. La enfermera jubilada, que le había dado la caja, veía esas interacciones. Y al ver que la médica arrogante había dado paso a una hija paciente, decidió que Elena estaba lista para el siguiente paso. La prueba de que la paciencia y la humildad eran el camino correcto vino de manos de la misma enfermera. Esta vez, se acercó a Elena en el pasillo, ya no con miedo, sino con una nueva resolución en la mirada. «Te he observado en los últimos días», dijo en voz baja pero firme. «Tu paciencia con él, tu cuidado, eso me convenció de que estás lista para saber el resto. Esto nos muestra que nuestra actitud cambia la disposición de las personas para ayudarnos». Luego sacó un trozo de papel doblado del bolsillo, con un nombre y un número de teléfono. El contacto no era de un médico o un político, sino de un antiguo bombero que trabajó en el rescate aquella noche fatídica. Y entonces, la enfermera dijo la frase que le heló el corazón a Elena: «Es un buen hombre, pero es un hombre que, yo sé, nunca más durmió una noche en paz desde aquel día». Una conciencia culpable, amigo mío, es el suelo más fértil para que brote la verdad. Ese pedazo de papel era la pieza final que faltaba en el tablero de Elena. Tenía a la víctima, su padre, al sospechoso, su tío, la prueba material, la caja, y, ahora, al testigo presencial atormentado por la culpa. La fase de investigación silenciosa había llegado a su fin, la hora de la acción estaba a punto de comenzar. Ya no había más que descubrir en las sombras, era el momento de poner todas las cartas sobre la mesa. Era hora de organizar la confrontación final y arquitectar el gran giro. Elena encontró al bombero jubilado en una casa sencilla, un hombre cuya expresión era la de quien ha cargado un peso durante décadas. No fue necesario insistir. Al ver la foto de Antonio con el bebé, el hombre se derrumbó en lágrimas, aliviado de soltar finalmente el veneno que lo corroía.
Confesó el soborno recibido de Ricardo y lo que realmente sucedió. En el caos del incendio, su padre, Antonio, recibió un golpe en la cabeza. No murió, solo que su memoria se borró por completo. La historia que el bombero contó a continuación era de una crueldad casi increíble. Ricardo, viendo la oportunidad perfecta, declaró a su propio hermano amnésico como muerto. Lo internó por un tiempo bajo un nombre falso y, después, cínicamente, le consiguió el trabajo de conserje, diciéndole al pobre Antonio que su esposa y su hijita habían muerto en la tragedia. Todo para que él, el tío héroe, pudiera criar a Elena como suya, quedándose con el prestigio de su apellido y, por supuesto, con su herencia. Con toda la verdad en sus manos, Elena organizó la cirugía final. Concertó una reunión en un lugar neutral, sin revelarle a su tío quién más estaría presente. Cuando Ricardo entró en la sala, su rostro se transformó. Vio a Elena, al bombero con la cabeza gacha y, en un rincón, al conserje, su hermano Antonio, a quien creía que no recordaba nada. No fue necesaria una acusación. Confrontado por la prueba viva y silenciosa de su traición, el hombre otrora tan autoritario simplemente se desplomó en una silla, derrotado. Si la vida de Elena pudiera resumirse en dos fotografías, una al lado de la otra, la primera ya la conocemos bien. Es la imagen de la doctora Elena en un escenario, impecable, sosteniendo un premio, con una sonrisa de protocolo que no llega a los ojos. Es el retrato del éxito, de la competencia, de la victoria, y también el retrato de una profunda y dolorosa soledad, la imagen de la estatua de hielo en su apogeo. La segunda foto, la del después, no tiene ningún glamour, pero contiene toda la vida que faltaba en la primera. En ella, vemos solo a Elena, con ropa casual, sentada en una simple banca de un parque. A su lado, está su padre, Antonio, y ella, con una paciencia infinita, le está enseñando a usar un smartphone. No hay premios, no hay aplausos, no hay reflectores. Solo hay un momento real, una tarde común, una conexión reconstruyéndose. Y es en su rostro donde se ve el verdadero gran giro. La sonrisa en la segunda foto es diferente. No está solo en los labios, ilumina sus ojos, arruga las comisuras, es genuina. Es la sonrisa de quien ya no necesita demostrarle nada a nadie, de quien finalmente se siente en casa en su propia piel. Pero no te equivoques, esta foto bonita no es el retrato de un milagro instantáneo. Es el resultado final de un proceso largo y nada fácil. Y aquí está el verdadero secreto, la lección más profunda que el viaje de Elena nos enseña. La transformación, la curación real, nunca es un evento único, un momento mágico, sino un proceso continuo. No hubo una escena de película en la que Antonio, su padre, la mirara y, de repente, todos los recuerdos de 30 años volvieran de golpe. Su mente se curaba en fragmentos, en flashes, en una confusa colcha de retazos. Elena, la mujer que buscaba la perfección y el control, tuvo que aprender a abrazar la imperfección de la vida real. Entendió que la verdadera victoria no era conseguir recuperar el pasado, pues los años robados jamás regresarían. La gran mentira dejó cicatrices que nunca podrían borrarse por completo. El verdadero premio, la victoria de hecho, fue algo mucho más simple y, al mismo tiempo, más poderoso que eso. La victoria fue ganar la oportunidad de, a partir de ese momento, construir un nuevo futuro a su lado. Un futuro lleno de sus propias imperfecciones, de momentos extraños, pero también de alegrías simples y genuinas. La alegría de un desayuno, la frustración de explicar la tecnología, el consuelo de simplemente estar juntos. Y fue en esa realidad imperfecta donde encontró la paz. Con esta curación, algo fundamental sucedió con su dolor más antiguo, el famoso síndrome del miembro fantasma. ¿Recuerdas ese dolor crónico, ese síndrome del miembro fantasma que atormentaba a Elena? Pues bien, con la reconstrucción de su vida, ese síndrome fue, finalmente, curado. Y la cura vino con la mayor revelación de todas, una que cambia completamente la perspectiva del viaje. El dolor desapareció por una razón muy simple, el miembro que dolía nunca fue un fantasma. La premisa inicial estaba equivocada. No se trataba de una ausencia, sino de una desconexión. Su padre, Antonio, su miembro perdido, siempre estuvo allí, a pocos kilómetros, viviendo una vida suspendida en el tiempo. No estaba amputado de su vida,
estaba simplemente adormecido, desconectado del resto del cuerpo por una telaraña de mentiras. El viaje de Elena, por lo tanto, no fue sobre lamentar una pérdida, como ella imaginaba al principio. Fue un trabajo de fisioterapia del alma, un esfuerzo por recalentar y reactivar una parte de sí misma que estaba fría y sin vida. El verdadero desafío no era llorar por lo que se fue, sino restaurar la circulación sanguínea entre ella y su padre. Este cambio de perspectiva lo es todo, amigo mío. Nos saca del papel de víctima y nos coloca como agentes de nuestra propia curación. Su dolor no venía de la ausencia, sino de la falta de conexión. Y la desconexión, a diferencia de la muerte, a menudo puede repararse. Y todo este viaje se puede resumir en un último y poderoso aprendizaje. Y así, llegamos a la síntesis de todo este viaje, a la lección final que ata todas las demás. Si te quedas con una sola cosa de esta historia, que sea esta: el verdadero éxito en la vida no es el palacio que construyes para que el mundo vea y aplauda. Eso es solo arquitectura, una fachada que, muchas veces, solo sirve para ocultar las grietas de los cimientos. El único éxito que realmente importa es la verdad que tienes el valor de reconstruir dentro de ti. Elena tenía el éxito que la sociedad nos enseña a desear: fama, dinero y reconocimiento. Pero se dio cuenta de que un palacio construido sobre una mentira es la más frágil de todas las cabañas. Y que una vida sencilla, construida sobre la roca sólida de la verdad, es la más segura de todas las fortalezas. Cambió la admiración de millones por la oportunidad de enseñarle a su padre a usar un celular, y ese fue el mayor logro de su vida. Por lo tanto, la pregunta que esta historia te deja no es qué quieres construir, sino qué necesitas reparar. No te preguntes qué premio quieres ganar, sino qué verdad necesitas encontrar. Porque al final del día, cuando los aplausos cesan, la única persona con la que tienes que vivir en paz es contigo mismo. Y no hay paz mayor que vivir en una casa cuyos cimientos tú mismo has inspeccionado y sabes que son verdaderos. La historia de Elena no es sobre un final feliz donde todo encaja perfectamente. Su padre no recuperó la memoria de la noche a la mañana. Su verdadera victoria no fue recuperar el pasado, sino ganar el derecho a construir un futuro honesto. Nos enseña que el verdadero éxito no es el palacio que levantas para que el mundo lo vea, sino el valor que tienes para inspeccionar y reparar tus propios cimientos. Y ahora, la pregunta más importante no es sobre Elena. Es sobre ti. Y bien, ¿vas a seguir viviendo en una casa que sabes que tiene los cimientos agrietados, por miedo a hacer ruido? ¿Hasta cuándo vas a ignorar el dolor de tu miembro fantasma, esa parte de ti que duele, aunque nadie más la vea? ¿La historia que te contaron te está fortaleciendo o te está aprisionando? Esta cirugía del alma duele, y vaya que duele. Pero vivir una vida entera con el corazón enfermo, fingiendo que todo está bien, es una muerte lenta y silenciosa. Ya tienes las herramientas, la regla de los porqués, la búsqueda del objeto, el valor para la cirugía. El viaje de Elena fue el mapa. Ahora, la decisión de poner un pie en ese camino es tuya. ¿Qué vas a hacer con la verdad que acabas de escuchar? Cuéntame aquí en los comentarios, ¿cuál es la canción de cuna que resuena en tu memoria y que tienes miedo de investigar? Compartir es el primer paso. Y si este mensaje te ha conmovido y quieres seguir aprendiendo a ser el investigador de tu propia vida, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos encuentros.